Gracia y paz, hermanos. Estamos entrando en nuestro tercer día de ayuno. 21 días removiendo el velo. Si todavía no se ha unido, lo invito a unirse, lo invito a hacerlo. Estamos recién en el comienzo de este ayuno, en el tercer día, y es muy importante que juntos como iglesia podamos estar unidos en ayuno y oración. Es un ayuno que estamos haciendo aquí en Uruguay, en casi todas nuestras iglesias, en diferentes partes del mundo, en Brasil y en otros lugares. Entonces lo animo, únase a nosotros. Serán días de revelación y, como dice el título de este ayuno, 21 días removiendo el velo. Estamos hablando de principios tan importantes que han sido escritos allí por nuestro pastor presidente, Pastor Alviso Silva, y son temas tan simples, o sea, temas tan sencillos, pero tan poderosos e importantes en nuestra vida. La Biblia dice que mi pueblo pereció porque le faltó entendimiento o le faltó conocimiento. Entonces estos son días de recibir de la palabra del Señor, llenarnos y recibir revelación también. Y en el día de hoy, en el tercer día, estaremos hablando sobre la nueva alianza o el nuevo pacto. Este es nuestro tercer día. ¿Verdad? Algo que vamos a estar hablando aquí en el tercer día sobre el nuevo pacto, el Evangelio de la Gracia. ¿Verdad? Y cuando hablamos del Evangelio de la Gracia, estamos hablando del nuevo pacto o la nueva alianza. ¿Verdad? Es una expresión que se usa en la Biblia para hablar del Nuevo Testamento. ¿Verdad? El Nuevo Testamento, el mensaje del Nuevo Testamento tiene que ver con la nueva alianza o el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. Y eso es algo que muchas veces no se habla mucho en las iglesias. ¿Verdad? ¿Cuántas prédicas usted ha escuchado al respecto de el nuevo pacto o la nueva alianza? ¿Verdad? ¿Cuándo fue la última vez que escuchó un mensaje sobre el nuevo pacto, sobre la nueva alianza? ¿Cuántas prédicas ya ha escuchado en su vida que resaltaron lo que tiene que ver con el nuevo pacto? ¿Y por qué es que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto? ¿Verdad? Vamos a estar hablando un poco sobre eso allí en el libro de Hebreos, que muchas veces es el menos leído y menos estudiado. ¿Verdad? Nos enseña y resalta un poco más con claridad al respecto de lo que es el nuevo pacto o la nueva alianza. ¿Verdad? Es algo, como dijimos, algo que muchas veces en las iglesias no se habla mucho o no se enseña mucho. ¿Verdad? ¿Cuántas enseñanzas usted ha escuchado sobre el libro de Hebreos? ¿Verdad? ¿Cuántos estudios usted ha escuchado sobre el libro de Hebreos? Es algo que casi no se habla. Entonces hoy estaremos viendo a través de la palabra un poco sobre lo que se trata la nueva alianza o el nuevo pacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros nos convertimos, nosotros entramos en algo que podríamos decirlo así, usar el término solamente para que usted entienda, ¿verdad? Entramos en un contrato, en una alianza. Solo que alianza o pacto es mucho más que un contrato. ¿Por qué? Porque un contrato tiene una cláusula de rescisión. Si una de las dos partes decide romper el contrato, se puede romper. Pero el pacto no, porque el pacto es con sangre. O sea, un pacto solamente es quebrado o deshecho, disuelto, cuando una de las dos partes muere. Esa es la diferencia de un pacto con un contrato. Un contrato en cualquier momento se puede disolver. ¿Verdad? Y vamos a hablar un poco más sobre esa alianza o nuevo pacto. ¿Verdad? Y una de las cosas que necesitamos saber y tener claramente es que Dios borró nuestros pecados. La Biblia dice que Dios borró nuestros pecados y descargó en nosotros un nuevo corazón. ¿Verdad? La Biblia, allá en el Antiguo Testamento, ya Dios a través de los profetas había profetizado, pero esto se hace claro ya en nuestras vidas. Si nosotros abrimos allí en Hebreos capítulo 8, versículo del 8 al 10, dice así: pero Dios encontró imperfecta
aquella gente. Y dijo, el Señor dice, vendrán días en que haré una nueva alianza con Israel y con Judá. O sea, Dios ya había hecho un pacto con Israel, ¿verdad? Un antiguo pacto, lo que nosotros conocemos como antiguo pacto, antiguo testamento, ¿verdad? Que fue allí a través de Moisés, a través de la ley, ¿verdad? Aquello es conocido como antiguo pacto. ¿Por qué? Porque fue un pacto que no cambió el corazón de las personas. Simplemente colocó leyes que deberían ser seguidas y que las personas nunca consiguieron seguirlas. Por eso que aquí Hebreos dice, vendrán días en que haré una nueva alianza o un nuevo pacto con Israel y con Judá. Esta alianza no será como la que hice con los antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, y como ellos no cumplieron mi alianza. Yo los abandoné, dice el Señor. La alianza que haré con Israel después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré Dios y ellos serán mi pueblo. Eso está allí en Hebreos 8, del 8 al 10. O sea, hubo una alianza, una antigua alianza que fue dada allí en el monte Sinaí, que era llamada de ley. Pero Dios está diciendo aquí que Él hará una nueva alianza, ¿verdad? En esos días Él firmará una nueva alianza y la pondrá en el corazón de los hombres. Y esa nueva alianza, la vemos claramente, fue hecha allí en la cena, ¿verdad? Cuando Jesús estaba con los discípulos en la última cena, Él toma la copa y dice, esta copa es la sangre de la nueva alianza o el nuevo pacto, que es eterna, una alianza eterna, ¿verdad? En aquel momento Jesús estaba estableciendo aquella alianza, esa nueva alianza, esta nueva alianza. Hebreos 8, versículos 10 y 12 dice así, la alianza que haré con Israel, ¿verdad? Dios explicando, después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no será necesario que unos a otros, compatriotas o parientes, tengan que instruirse para que conozcan al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Yo les perdonaré sus maldades y no me acordaré más de su pecado. Entonces allí en el versículo 10 vemos que cuáles eran las cláusulas de aquella nueva alianza o de aquel nuevo pacto. La primera cláusula dice, en tu mente grabaré mis leyes, dice Dios. O sea, ¿quién es el que hace eso? Es Dios, ¿verdad? En la primera cláusula, entonces Dios el que hace la primera cláusula. Es Él operando, ¿verdad? En la segunda cláusula, Dios dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, ¿verdad? Vemos que no eres tú quien hace de Dios su Dios, sino que Dios dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Es Dios el que hace. La tercera cláusula dice, nadie enseñará jamás a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces dice, todos lo conocerán. Esa es la tercera cláusula. Nadie va a enseñar a nadie porque Dios se dará a conocer, ¿verdad? O sea, tiene que ver con Dios nuevamente. La cuarta y última cláusula dice así, de tus pecados no me acordaré. O sea, Dios no se acuerda. Observamos que todas las cláusulas serán cumplidas por Dios y no por nosotros. Es Dios quien cumple la cláusula. Entonces, en este nuevo pacto, nueva alianza, Dios coloca cláusulas y estas cláusulas tienen que ver con Él. Él es el que la cumple y no nosotros. O sea, Hebreos declara que esa nueva alianza es completa y radicalmente diferente a la antigua alianza, ¿verdad? La razón es por qué. Porque los israelitas no pudieron permanecer obedientes a la ley de Dios. Fueron infieles, ¿verdad? Y eso es algo que se aplica también a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros
decimos que vamos a hacer algo para Dios y no lo conseguimos cumplir, ¿verdad? Si vemos en la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel fue un pueblo que falló muchas veces, ¿verdad? Pecó muchas veces. Pero el Señor, una de las cláusulas que decía el Señor aquí en esta nueva alianza es que de sus pecados no me acordaré más. Sus pecados serán borrados, ¿verdad? Dios borra todo registro de pecado. En resumen, entonces, la nueva alianza tiene que ver con Dios descargando un nuevo corazón en nosotros y excluyendo todos nuestros pecados, ¿verdad? Dios borrando nuestros pecados y colocando un nuevo corazón que ama a Dios, un nuevo corazón que desea agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es muy común, como yo decía aquí, muchas veces en el inicio del año, ¿verdad? El inicio del año es nosotros hacer nuevos desafíos, ¿verdad? Este año voy a adelgazar, este año voy a hacer ejercicio, este año voy a leer la Biblia toda en un año, este año voy a leer más libros, este año voy a ser mejor padre, este año voy a ser mejor esposo, mejor esposa, este año voy a ser un mejor alumno, este año me voy a esforzar para estudiar más, este año voy a orar más, voy a buscar más de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? Eso a veces es son votos que hacemos en el inicio del año, pero que a veces en la mitad, o quién sabe si en los primeros meses ya fallamos, ¿verdad? Y muchas veces esos votos que hacemos de inicio de año, tal vez cumplimos uno, si llegamos a cumplir, o a veces no cumplimos ninguno. ¿Por qué? Porque somos pésimos para cumplir votos. Somos pésimos para cumplir promesas que hacemos. Solo que Dios es todo lo contrario a nosotros. Él promete y cumple. La Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo que hará, Él hará. ¿Verdad? Allí nosotros vemos en Éxodo capítulo 24, versículo 3, dice: Moisés fue y le contó al pueblo todo lo que el Señor había dicho y ordenado. Y todos a una voz, o sea, todos al mismo tiempo, dijeron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. O sea, es un error. Y es el error que muchas veces nosotros cometemos también. Pensar que nosotros conseguimos obedecer mandamientos. Pensar que no vamos a fallar. Ya vio cuando la persona falla, comete un error y dice: bueno, dame una oportunidad y te prometo que nunca más voy a fallar. Y muchas veces vuelve a fallar nuevamente. ¿Por qué? Porque nosotros no somos buenos cumpliendo promesas, ¿verdad? Y el pueblo de Dios, allí el pueblo de Israel, le dijeron a Moisés a una sola voz: Moisés, dinos lo que tenemos que hacer y haremos todo lo que Dios ordene. Y ahí Dios coloca entonces los mandamientos que estaban escritos allí en las tablas de la ley. Eran 10 mandamientos, solo que no termina por ahí. Porque los 10 mandamientos no eran solamente 10 mandamientos, eran 613 mandamientos. Dentro de cada mandamiento, por ejemplo, dentro de no matarás, ahí había una rama, ¿verdad? Ramas de otros mandamientos. No matarás cuando alguien entre en tu casa, no matarás en el campo, no matarás. Y ahí en total eran 613 mandamientos. Y la Biblia dice que si nosotros fallásemos, el pueblo de Israel fallase un solo mandamiento, sería culpado de todos. Imagínense, 613 mandamientos. Solamente para recordar de todos esos mandamientos es mucho trabajo. Ahora imagínense cumplirlos todos. Allí Éxodo 24:7 dice así: después tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo. Y ellos dijeron: pondremos toda nuestra atención en hacer lo que el Señor ha ordenado. O sea, habían 613 mandamientos y algunos de estos mandamientos eran castigados con muerte, ¿verdad? El pueblo estaba haciendo una promesa que era imposible de cumplir, ¿verdad? Si leemos la Biblia y si estamos familiarizados con ella, vamos a ver que el Antiguo Testamento está marcado de fracasos, ¿verdad? De errores, fracasos más fracasos, promesas,
¿verdad? De consagrarse, de hacer lo mejor, pero el pueblo de Dios vuelve a caer. Vemos que el pueblo de Dios se desvió muchas veces. Se fueron atrás de dioses paganos muchas veces y Dios tenía que castigarlos, Dios tenía que mandarlos a veces como cautivos para otras naciones, para que el pueblo pudiese clamar a Dios, ¿verdad? Vemos eso en muchas ocasiones. El pueblo era pésimo obedeciendo a Dios. Y ahí usted piensa, no, pero eso era el pueblo del Antiguo Testamento. Yo consigo cumplir. ¿Será que usted consigue cumplir? ¿Será que conseguimos cumplir todas las promesas que le hacemos a Dios? ¿O usted como yo muchas veces fallamos? Muchas veces decimos voy a hacer y no lo cumplimos, ¿verdad? Hebreos 6, 17 al 19 dice así: pues bien, quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Por eso garantizó su promesa mediante el juramento. De estas dos cosas que no pueden cambiarse y en las que Dios no puede mentir, recibimos un firme consuelo, lo que hemos buscado la protección de Dios y hemos confiado en la esperanza que Él nos ha dado. Esta esperanza mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme el barco. Es una esperanza que ha penetrado hasta detrás del velo en el templo celestial. O sea, el autor de Hebreo aquí nos dice que esta nueva alianza nos trae esperanza, así como un ancla afirma un barco. Nuestra esperanza está firme en esa promesa. ¿Por qué? Porque Dios nos da seguridad a través de ella, ¿verdad? El autor aquí de Hebreos habla de dos cosas que nos traen seguridad. Primera es que Dios no miente. Y segunda, que Dios no necesitaba hacer un juramento para mentir, ¿verdad? Pero sin embargo dice que la promesa de Él fue bajo juramento. Y Él juró por sí mismo porque no había otro mayor que Él, ¿verdad? Y estas dos cosas son inmutables. Primero, Dios no miente. Y segundo, Dios no puede romper una alianza o un juramento. ¿Por qué? Porque Él es Dios. No es que sea imposible que Dios no mienta. Es porque Él no puede mentir. Dios no miente. Su naturaleza es verdadera, ¿verdad? Él no miente por causa de quién es Él. Él no puede mentir, ¿verdad? Por eso nos garantiza esa seguridad, que esa alianza es absoluta. Dice allí Hebreos 6:13. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, juró por sí mismo, porque no había otro superior a Él por quien jurar, ¿verdad? Y por último vemos que la alianza que Dios hizo con Abraham fue entre Dios y Dios mismo. Ahí usted puede decir, pero ¿cómo puede existir una alianza entre Dios y Dios mismo? La Biblia dice que cuando Dios hizo una alianza con Abraham, lo llama y le dice a Abraham: mira, voy a hacer una alianza contigo, toma unos animales, córtalos en pedazos, y él debería ponerlo en un lugar y en otro. Y luego la alianza era Abraham pasando por el medio de los animales, que es el símbolo del infinito que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque la alianza era una alianza eterna. Y Abraham debería caminar por medio de esos animales para que Abraham hiciese su parte y Dios hiciese la parte de él en este pacto, en esta alianza. Solo que la Biblia dice que cuando la alianza fue a ser hecha, Abraham duerme, ¿verdad? Abraham se duerme, Dios duerme a Abraham, y Abraham entonces al despertar dice que vio caminando en medio de aquellos animales dos personajes. Uno era una antorcha y el otro era un fogón, un horno. Dice allí en Génesis 15, 17. Cuando ya era de noche y todo estaba oscuro, apareció un horno que echaba humo y una antorcha encendida que pasaba por en medio de los animales. O sea, Abraham duerme y cuando él despierte ve el pacto siendo realizado entre Dios Padre y Dios Hijo. Habían dos personajes que se le aparecieron allí de noche a Abraham cuando la noche estaba oscura. Un personaje
dice la Biblia que era un horno que echaba humo y el otro era una antorcha encendida. O sea, el horno aquí, el fogón, representaba Dios Padre y la antorcha era Jesús, ¿verdad? Dios se le había aparecido allí a Abraham para firmar aquel pacto, ¿verdad? Abraham no tuvo que hacer nada porque Dios hizo una alianza, Dios Padre con Dios Hijo, ¿verdad? El Hijo representaba al hombre, Abraham, y Dios era representado a través del Padre. Entonces cuando Cristo viene, Él nos representa en la cruz. En la última cena, cuando Jesús come y bebe con los discípulos, Él toma nuestros pecados y los lleva a la cruz. Él se va a la cruz con ellos, ¿verdad? Vemos entonces que esa alianza, ese nuevo pacto, no tiene que ver con nosotros. Ese nuevo pacto que Dios le hace a Abraham no tuvo que ver con Abraham, sino que era Dios Padre y Dios Hijo firmando un pacto, lo que nosotros llamamos el pacto abrahámico, ¿verdad? Dios allí manifestado, el Padre y el Hijo, firmando un pacto con Abraham. Entonces eso fue en el Antiguo Testamento, pero ahora en este nuevo pacto vemos a Jesús nuevamente, ¿verdad? Jesús representándonos a nosotros como hombre y el Padre representando su parte. Este nuevo pacto no es con nosotros y Dios, es con Dios Padre y Dios Hijo, ¿verdad? Entonces en esta nueva alianza es con el Hijo. Por eso es que la Biblia dice que varias veces en el Nuevo Testamento que estamos en Cristo. Todo lo que Dios hace es en Cristo. Cristo cumplió la alianza, ¿verdad? Todas las cláusulas de la alianza las hace Dios porque nuestra parte ya está hecha. Es Dios que lo hace en nosotros, ¿verdad? Es Dios a través de Cristo. Por lo tanto, ¿verdad? El cristianismo no es una religión como las demás, ¿verdad? La mayoría de las religiones, alguien tiene que hacer una parte para que el Dios al quien ellos sirven pueda hacer su parte. Si ellos se portan bien, su Dios los va a bendecir. Si ellos fallan, su Dios no los va a bendecir, ¿verdad? Pero el cristianismo no es una religión como las demás. O sea, ni siquiera podemos decir que el cristianismo es una religión, ¿verdad? Porque no es el hombre tratando con Dios, es una alianza de Dios consigo mismo. El cristianismo es Dios con Dios, o sea, es una alianza de Dios consigo mismo, Padre e Hijo, y nosotros apenas somos los que nos beneficiamos en esa alianza. En esa alianza, ¿verdad? Tú estás de un lado representado por Cristo y del otro lado está el Padre. Esta alianza fue hecha entre el Padre y el Hijo, ¿verdad? Nosotros entramos en ella cuando creímos, pero, ¿verdad? No tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Tiene que ver con Cristo, ¿verdad? La Biblia dice que podemos caer de la gracia cuando no permanecemos en ese amor, ¿verdad? Cuando salimos de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando no creemos en que esa alianza tiene que ver con Él y nos esforzamos para hacer algo para agradar a Dios, ¿verdad? Nos esforzamos para vivir por la ley. Pablo decía ya a los Gálatas que aquel que se esfuerza para servir a Dios a través de la ley cayó de la gracia. Y eso no tiene que ver con perder la salvación y sí, ¿verdad? Con perder las promesas, o sea, los beneficios que esta alianza implica. Amén, este nuevo pacto, que como dijimos aquí no tiene que ver con nosotros y sí con Él. Entonces no intente merecer nada de Dios, crea y reciba, porque todo lo recibimos a través de Cristo. Cristo firmó una alianza. Aunque usted falle, aunque usted peque, muchos piensan que cuando peque quedamos fuera de esa alianza, de esa promesa. Pero como dije aquí recién, esa alianza no es contigo, es con Cristo, Dios Padre y Dios Hijo. Y nosotros recibimos los beneficios porque estamos en Él, en Cristo. Y como Cristo nunca falla, ¿verdad? Cristo nunca pecó y no va a pecar. Es que nosotros somos beneficiarios, somos beneficiados
¿verdad? De ese nuevo pacto, esa nueva alianza. Amén. Que en estos días el Señor pueda abrir tu entendimiento para entender estos principios y estas verdades. En el nombre de Jesús, que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana para seguir compartiendo un día más de este ayuno, 21 días removiendo el velo. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Chau, chau. Hasta mañana.